Estamos ahora con Maximiliano Aguiar, él es presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, para hablar de la imagen de Javier Milei y de la imagen incluso también de la oposición. Maximiliano, ¿cómo estás? Gracias por estar acá en Canal E. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Un placer tenerte. A ver, ¿cómo está la imagen de Javier Milei y cómo está la imagen de la oposición también, ¿no?, de cara a las elecciones? Sí, Javier Milei tuvo un proceso de unos 6 meses de estabilidad de imagen, luego tuvo 2 meses de caída, y en estas últimas semanas se observa un proceso de recuperación de la imagen de Javier Milei, que está siempre rondando entre los 45 y 55 puntos de imagen positiva, con lo cual aparece hoy junto con Victoria Villarroel como las dos figuras con mayor nivel de imagen positiva en la Argentina. Creo que esto es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de pensar cuáles son las características que adquiere el debate político, debido a que no existen hoy por hoy figuras de la oposición que estén en condiciones de disputar en el ámbito de la opinión pública de igual a igual con Javier Milei y Victoria Villarroel. Esto a Milei le está permitiendo, al menos por ahora, disminuir el nivel de debilidad institucional con el cual asumió, y que tiene que ver con tener minoría en ambas cámaras, con tener un débil contacto con el poder judicial, básicamente en términos históricos, y en ese contexto le permite llevar adelante una agenda pública muy activa que lo mantiene en el centro de la agenda pública, cuestión que estaba en debate cuando recién asumió cuál iba a ser su capacidad de agencia política. Capacidad de agencia política hoy Milei tiene y ha logrado mantener en este tiempo, con una primer caída y una primer recuperación, un nivel de imagen positiva más que respetable. ¿Imagen se traduce directamente en votos para las elecciones de medio término? No necesariamente. En términos de los ejecutivos suele haber un nivel de cercanía respecto de la imagen y aquello que se obtiene en términos de votos. Porque ¿qué sucede? Digo, hay un camino en términos... Yo primero, para que me elijan, me tienen que conocer. Luego tienen que tener una imagen positiva mía. Luego, en el caso de elecciones legislativas, imagen relativamente buena de quienes sean verdaderamente candidatos. Milei no va a hacerlo. Y por último, que lo elijan. Digamos, todo este camino es el que debe transitar. Ahora, sin imagen positiva de gobierno, ese camino es imposible. Un primer elemento, aún faltando todavía muchos meses para esa elección, en Argentina casi 8 meses es una era geológica, pero ha logrado mantenerlo hasta ahora, y si pudiese mantenerlo hasta las elecciones, seguramente haría una elección más que respetable, que sin ninguna duda lo llevaría a tener bancadas legislativas mayores, tanto en diputados como en senadores. Claro, ¿y cómo está la oposición en imagen? ¿Cómo está Cristina? ¿Cómo está Kicillof? A ver, el caso de Cristina, como el caso de Mauricio Macri, son dos casos muy particulares donde tienen un núcleo de apoyos bastante importante, alrededor de 25, 30 puntos en un caso y en el otro, pero una cantidad de detractores mucho mayor. Esto es rondando los 70 puntos en el caso de Cristina, que tiene una imagen negativa o muy negativa de la expresidenta. Ahora, el caso de Kicillof es un poco distinto, está muy segmentado territorialmente. La imagen de Kicillof en provincia de Buenos Aires es mucho mejor que la imagen de Kicillof en la zona centro del país. Sin embargo, tiene un nivel de imagen positiva similar a la de Cristina Kirchner, con un nivel de imagen negativa menor. Esto es, aparece con una figura con un cierto nivel de proyección en un partido que no tiene muchas. Hay que decirlo, el problema que tiene hoy el Partido Justicialista es que no tiene una cantera de figuras políticas importantes que puedan llevar adelante una renovación. Kicillof es uno de ellos, uno de los pocos, en un contexto donde hasta con cuestiones judiciales en el medio y con listas impugnadas, algunos se animaron a cuestionar el poder de la propia Cristina Fernández, que lo ha mantenido de manera incólume durante casi 20 años, ¿no? Y dentro de el arco opositor, ¿hay alguna otra figura con chance dentro, no sé, del ranking, ¿no?, de la imagen positiva, y lo mismo del gobierno, ¿no? Sí, hay diferentes microgrupos, digamos, el caso de Lustó, de Manes, por supuesto el caso de Schiaretti, que es un caso muy particular que aparece como por otra vía, que aparecen como potenciales. Pero ¿qué sucede? Falta mucho. Si nosotros hacíamos esta misma pregunta, trasladábamos esto 4 años atrás, casi no hubiésemos nombrado a Milei. Y hay que decirlo, y termina siendo presidente, con lo cual
pueden suceder muchas cosas. Hoy aparece una oposición absolutamente dividida entre sí, con figuras que tienen microgrupos de apoyo. Hablaba de Lustó, puede ser Manes también, Schiaretti como una figura más importante, y en el caso específicamente del PRO, con una carencia de figuras porque se ha ido desgranando en virtud del apoyo que se ha ido moviendo hacia el espacio mileísta, donde todavía no se ve otra figura, además de la del expresidente Macri, que pueda de manera eficiente llevar adelante, digamos, una renovación partidaria que lo haga competitivo de cara a las próximas elecciones legislativas, pero sobre todo las próximas presidenciales. Claro. ¿Cómo actúa el político? Contabas, ¿no?, de Milei, que había tenido una caída y ahora recuperó en la imagen. Milei ve todo el tiempo las encuestas de imagen, ¿no? ¿Cómo actúa ante una caída en la imagen? Sin duda Milei ve encuestas, sobre todo porque depende mucho de la imagen pública, al no tener estos soportes institucionales de los que hablábamos inicialmente. Es difícil imaginar un mandato de Milei con los niveles de apoyo que tenía Alberto Fernández, para dar un ejemplo. Pero ¿qué sucede? Milei llega al poder con una especie de propuesta única de venta, que es básicamente, en términos económicos, bajar la inflación, eliminar el déficit. En términos políticos, luchar contra la casta. Esto sería como un resumen mínimo de lo que ofreció Milei en esa primera etapa. ¿Qué sucede? Cuando comienza a caer la inflación como preocupación, comienzan a surgir otras, pobreza, reactivación económica, etcétera, como nuevas problemáticas a las cuales Milei debe adaptarse. Milei está aprendiendo, evidentemente, y ha generado una agenda muy potente. De hecho, alguna relacionada con las universidades, lo último respecto de la ex AFIP, hoy ARCA, etcétera, que intenta mostrar un gobierno enormemente activo que está haciendo todo lo necesario para que siga bajando la inflación y que al mismo tiempo se pueda dar algún tipo de solución a estas nuevas problemáticas, que son viejas, pero que son nuevas en términos de prioridad para la ciudadanía, como pobreza y reactivación económica. En tanto sigan apareciendo algunas buenas noticias, como ha sucedido en estos últimos 15, 20 días, Milei podrá mantener ese nivel de imagen. En el momento en que aquello que tiene para ofertar el gobierno en términos de políticas públicas no esté alineado con las necesidades ciudadanas, esto será un problema relevante para Milei. Tomó algunas primeras medidas, hubo unos primeros resultados que fueron bastante eficientes, pero este partido es largo y en términos de comunicación de gobierno se habla de legitimidad de ejercicio que es largoplacista, con lo cual hay que mirar esta foto del momento en el cual está y hay que ver un poco la tendencia de mediano plazo, sobre todo, como digo, de cara a unas elecciones que serán centrales para el gobierno de Milei, que son las elecciones de medio término. Claro, cuando cayó la imagen, ¿se sabe por qué? Si fue, no sé, por los tarifazos, por el aumento de las tarifas de los servicios. ¿Cuánto tiene que ver el bolsillo, ¿no?, con la imagen? Y se dio una serie de problemas. Uno, que la inflación, que bajó fuertemente en una primera etapa y fue un push para la imagen de Milei, se empezó a estancar alrededor de los 4 puntos. Esto es, ese éxito comenzó a ser un éxito menos visible. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión fue el incremento de los índices de pobreza, que además de vivenciarse cotidianamente para la ciudadanía, comenzaron a exponerse en términos públicos a partir de las publicaciones del INDEC, y algunos problemas para modificar su narrativa y mostrarla nuevamente a la ofensiva. Creo que esa fue la primera explicación de esa caída. Creo que también la recuperación se entiende con una ligera caída nuevamente del índice de inflación, pero al mismo tiempo algunos datos respecto de una incipiente recuperación económica que también le dieron algún aire. Esto, sumado a los enormes problemas que vive la oposición y que le han generado un aire político importante al gobierno de Milei en este último mes, particularmente en la interna del PJ y los problemas de la Unión Cívica Radical que se parte el bloque, con lo cual muestra que esta nueva dinámica está afectando ya no especialmente al gobierno de Milei, sino sobre todo a las fuerzas opositoras. Claro. ¿Cuáles son? ¿Qué preguntan los políticos cuando contratan encuestas, además de la imagen? Bueno, la pregunta básica es esa, ¿no? ¿Cómo estoy? Pero básicamente en términos de investigación de opinión pública uno intenta, porque eso no explica el porqué. Eso simplemente explica un estado actual de situación en términos de opinión pública. Sí. El porqué es bastante más complejo y tiene que ver con las problemáticas ciudadanas, con los atributos percibidos del liderazgo del gobierno, en gobierno o en oposición, y de las cuestiones prioritarias para la ciudadanía y la capacidad que tiene la fuerza política y, por supuesto, la figura política de interpretar esas
necesidades, esas demandas, esos deseos ciudadanos. En ese contexto se mueve la investigación de opinión pública, que se consume, por supuesto, mucho más las encuestas, pero existe los focus como herramienta, los focus group como herramientas cualitativas de profundización, que son los que permiten detectar estas tendencias ciudadanas que interpretan los políticos e intentan dar lugar en sus procesos de representación. Digo, los políticos prestan atención a las encuestas, sí, hay algunos otros elementos que son claramente ideológicos y que tienen que ver con las convicciones, que también los llevan a tomar decisiones que por ahí no están alineadas con lo que indicarían las encuestas, pero pueden ser eficientes en términos de las convicciones políticas y del posicionamiento político de la figura. Claro. ¿Y hoy cuáles son los temas que más le preocupa, a la gente? La inflación, el empleo, la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? La suba de precios, la inseguridad. Y en principio hay una serie de temas. La inflación ha ido cayendo, sigue siendo un problema relevante, ha ido cayendo, era el tema número 1 a principio de año, hoy no lo es. Hoy aparece pobreza como un elemento y problemas de empleo, que no hablan necesariamente de desempleo, sino de la posibilidad de perderlo o de las condiciones en las cuales se tiene ese empleo. Este combo social, digamos, pobreza-empleo, es una de las problemáticas fuertes, y hay una segunda que aparece que tiene que ver con la reactivación económica, con la que cierran comercios y ese tipo de cuestiones que preocupan a la ciudadanía más de lo que lo hacían hace tiempo. Luego de esto viene inflación, que, y esto es un mérito del gobierno de Milei, digamos, al haber controlado, empieza a bajar como preocupación ciudadana, y sobre todo en los grandes centros urbanos, lo que se mantiene siempre entre las 3 o 4 primeras problemáticas es el problema de la inseguridad, que, como digo, focalizado sobre todo en algunos centros, grandes centros urbanos, pero mantiene un nivel de vigencia muy importante, y eso sería como un resumen, digamos, el mapa de problemas actual para los ciudadanos argentinos. ¿Actúan los políticos después de los resultados de las encuestas? ¿Actúan distinto? Bueno, algunos sí. Las encuestas son insumos muy necesarios, ya que es la forma que la política tiene de estar en contacto con la ciudadanía de manera masiva. ¿Bien? Porque un político puede hablar con una persona, con 2, con 10, con 50. Ahora, lo que opina la ciudadanía es algo bastante más amplio, y las herramientas específicas para eso son las herramientas de investigación de opinión pública. Con lo cual, hacen bien en consultarlas de manera periódica para ir viendo la capacidad de representación que pueden generar. Entonces, en ese contexto les dan. Hay algunos que hacen caso absoluto a lo que dicen las encuestas y hay otros que hacen caso omiso. En el medio, creo que hay un sano medio en el cual convicciones e información respecto de lo que pasa con la sociedad confluyen y generan a veces modificaciones en ideas de lanzar políticas públicas, de generar posicionamientos políticos en virtud por ahí de las necesidades de representación de la ciudadanía. Liderazgo y representación son las dos bases de la política, y creo que en ese contexto la investigación de opinión pública permite generar herramientas para ser más eficiente en ambas. Gracias, Maximiliano.